un jueves, está la señora Miriam Molero acá sentada. ¿Por qué está la señora Claudia Piñeiro acá sentada? ¿Explicás vos, Adro, o explico yo? No, mejor vos no, mejor vos vos, porque yo no tengo la no, menor mejor idea. Adro no. La cosa es así. Hoy Claudia Piñeiro va a hablar acerca de un libro. Y va a ser la crítica de este libro, que está nada más y nada menos escrito por Miriam Molero. ¡Bravo! Claro, me paro. Gracias. Tu primera novela, Me levanto, querida. Ah, muy Felicitaciones. bien. Hoy vino de invitada. Escúchame, Miriam, Miriam. Ay, cuántas La verdad me emociono. preguntas, cuántas preguntas. Muchas gracias. A ver, escribir un libro es algo muy enorme. ¿Cuánto tiempo te viene llevando? ¿Cómo te animaste? ¿Cómo te decidiste? Bueno, eso va a ser sorprendente lo que diga, como siempre, Como viste, en la siempre, sí. contra, pero Todo. la verdad es que yo no tengo tiempo para escribir, Claudia lo sabe perfectamente, siempre trabajé muchísimo y un día tuve una idea de escribir una novela determinada. Esa idea me empezó a torturar, pero yo trabajaba mucho, no tenía tiempo para hacerlo, entonces empecé a delinear algunas cosas, algunos capítulos, alguna cosita, pero no podía avanzar, así que terminé escribiéndola en 45 días, no seguidos. ¿Cómo? Sí. Iba a trabajar a un festival afuera, durante el día trabajaba en el festival, a la noche me quedaba a escribir. A los 6 meses iba a trabajar a otro festival, a la mañana durante el día trabajaba en el festival y a la noche me sentaba a escribir y después fue un fin de semana largo. O sea, fue así todo, pero yo necesito como la intensidad, pero seguido. No puedo cortar. Hay gente que puede cortar, yo no puedo cortar. Si corto, se corta. Ahí está. Bueno, hoy nada más y nada menos que Claudia Piñeiro es la que va a llevar adelante la voz cantante acerca de la crítica de tu Claudia, libro. vos amiga de Miriam, ¿no? O sea, Sí, a veces. pero vas a ser, sí, vas a a ser veces no. objetiva. Cuesta, Mirá, pero Miriam sí, imagino, pero vas a ser objetiva, imagino. obvio, Bien. como lo es ella. Ella jamás regala nada a nadie, Hizo así que pelota no me una vez. permitiría Hizo regalar. pelota una vez, Sí, ¿no? Sí. Me lo perdí, voy a poder el Nunca, audio. nunca. Bueno, El rapto de Miriam Molero. Lo primero que tengo que decir de esta novela es que es extraordinaria por lo siguiente. Porque es entretenida, inteligente y está bien escrita. No es común que se den las tres cosas juntas. A veces una novela es entretenida, no está tan bien escrita. A veces es entretenida, pero más pasatista. Esta es entretenida, inteligente y está muy bien escrita. Es algo bastante extraordinario en la literatura en general y en la Argentina en ¿Bien particular. escrito no es sinónimo de inteligencia? O sea, bien escrito, ¿no es sinónimo de inteligencia? No, porque puede haber un libro muy inteligente que sea de muy difícil lectura. Ah, de comprender. Ahora, a ver, se llama El rapto, bueno. habla de un secuestro. ¿Cómo La puede no- ser divertida? Justamente vamos a empezar por esa pregunta, pero antes le voy a hacer un pequeño resumen a la gente. Es Sí. una novela que empieza con una descripción de una habitación minuciosa, la almohada hinchada, cómo está la cama, cómo están los muebles, etcétera. Parece como de cirujano. Creo que Y lo toda describo. esa descripción de esa habitación es para dar cuenta de una ausencia. Hay alguien que debería estar en esa habitación y no está, que es la persona que falta en esta novela que se llama El rapto, que es un profesor y que se llama Hernández, de apellido Roberto Hernández. Así arranca la novela. Y mi primer pregunta para Miriam, porque después de esta novela va por dos carriles. Por un lado está la investigación de qué pasó con este hombre, dónde está, Sí. que la llevan adelante dos personajes extraordinarios, Catalina, una viuda que no acepta ser viuda, y Ramiro, el hijo de Roberto, que es un chico de clase media que ha estado preso por algunas cositas que ha hecho por ahí, ¿no? Ellos dos tienen que ver qué pasó con el padre, quién lo secuestró, dónde fue a parar, por qué no aparece, y ahí se encuentran con monjas, con prostitutas, con gente de la Big Data, con artistas porno. Y por otro lado está un duelo dialéctico entre el profesor raptado, secuestrado, Sí. que es Roberto Hernández, en el lugar donde lo tienen retenido, que es la celda de una iglesia. Y ahí Apa. tiene que hablar con un cura de esa iglesia, de la Orden de los Trinitarios, que ya nos contará Miriam qué es. ¿Y sobre qué tiene que hablar con el cura? ¿Sobre qué? Sobre pornografía. ¿Qué? Es una Caigo charla en el de un banco. semiólogo y un cura sobre pornografía. ¿Qué te parece? ¿Pensabas que te iba a contar una historia romántica? No, Miriam Molero es. ¿Hay mucho porno en tu novela, Miriam? 45 porno. noches seguidas de pornografía. Yo creo que esta novela te puede entretener, te puede Sí. calentar, te puede impresionar, te puede pasar muchas cosas con la novela, pero que es buenísima, eso te doy Es un garantía. cóctel Pero explosivo. mi primera pregunta para Miriam es, en algún lado leí hay un secuestro y la novela se llama El rapto. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué se llama El rapto y no el secuestro? ¿Qué diferencia hay en ese primer arranque de la novela?
Primero porque un rapto no configura el mismo delito, porque es la privación de la libertad, ponele, pero no hay un pedido de dinero, no hay una contrapartida. Extorsivo, claro, está la parte Claro, extorsiva. el secuestro implica la parte extorsiva. Mirá vos. Y porque un rapto tiene muchas interpretaciones. Es La novela impulsivo. tiene muchos raptos y tiene muchos duelos todo el tiempo, de principio a final. A mí me gusta pensar que me salió bien esto que yo quería hacer, que es llevarte tiqui tiqui, que no te das cuenta, que vas viendo, que yo, y de repente te encontrás en el medio de una historia más profunda de lo que creías. Porque es cierto que el profesor desaparece porque efectivamente lo raptan. Es decir, lo raptan y aparece, se despierta en la celda de lo que después se da cuenta de que es una iglesia, ese tipo de celdas monacales, ¿no? Y por otro lado, esta viuda que aparece al principio, que está sola, que está encerrada en su casa, que no habla con nadie, hace 6 meses murió el marido y ella sigue sola. Niega sola. la muerte del marido. No la niega, pero no elabora la Duelo. continuación de su vida. No sale de su departamento. A tal punto que en un momento está en el balcón hablando sola, porque es con la única persona con quien habla es con ella misma, y dice, yo tendría que salir, pero la única forma que tengo, si no salgo por la puerta de mi casa, es tirarme por el balcón. Ay, Dios mío. Entonces suena el teléfono y es el hijo del profesor que le pide ayuda. Papá no está, desapareció Catalina, tenemos que buscarlo, ayúdame, pero ¿estás seguro? La cuestión es que la convence y Catalina sale del Claro, tiene departamento un propósito. para buscar a su amigo. Y ese es un rapto también, porque de Claro. alguna manera el hijo de este profesor, cuando le pide ayuda, la rapta del encierro, la saca Qué de su bueno. casa y Exacto, empieza... como la ¿Por qué la sección elige de esa? arranque de, ¿no? Exacto. Como, Sí, Es- algo exacto. También, impulsivo. porque en realidad el rapto del profesor también es consecuencia de un rapto, pero de locura. O sea, hay muchos hay raptos. mucho juego de Arranque. palabras. Hay Una muchos pregunta, Miri, raptos. ¿por qué la elige a ella para ir a buscar al Porque profe? ella es muy amiga de su padre. La policía no Hace está- bastante que no se ven, pero es una persona muy intuitiva, es una persona que ha trabajado con él, que lo conoce bien, es una persona muy particular. Y entonces él de alguna manera siente que es la persona a la que tiene que recurrir para que lo ayude. ¿Profe de qué es Ay, él? ¿Profe de... Es un semiólogo. Ah. Él es un semiólogo. Contale a la gente que es semiólogo porque tanto Es un eso como semiólogo. yo no El sabemos. semiólogo, la semiótica es el estudio de los discursos sociales y, por ejemplo, ahora los semiólogos trabajan en muchas cosas. Hace 20 años no se sabía, pero son los que trabajan asesorando en publicidad, asesorando políticos, asesorando Pero imagen, acá justamente construcción. en qué trabaja este semiólogo, en estudiar los distintos tipos de pornografía que hay. Ah. Distintos. Yo aprendí un discursos montón con ¿De esta pornografía? novela. No sé lo que aprendí. Después vos hacés lo que querés con lo que aprendés, pero yo no sabía ni que existían determinadas ¿Qué categorías prácticas. se Fue parte, El tema perdón, es que pero él- el pegado tema- a esto, el ¿fue tema es parte que de él- tu objetivo? El tema Bien. es que él es un asesor político y le llega este encargo raro, que como él es un semiólogo muy particular, un tipo que no le interesa, no es ortodoxo, no le interesa hacer todo al pie de la letra, Agar se mete en esa historia y esa historia se le va de las manos. Pero en realidad él es un analista y es un asesor político. Entonces, para explicar, cuando él lo raptan, para que él termine de hacer lo que tiene que hacer, que no les voy a decir qué, pero Seguro. él lo tiene que hacer, él empieza a tratar de explicar, también mediando con ejemplos de la política, porque si no, no puede explicar todo. Además, a él no le interesa en el fondo tampoco la pornografía, pero se ve obligado pero a hablar además, de ella. más allá del chiste, ¿no? De No, las seguro. distintas prácticas y demás, hay todo un análisis sobre qué significa la Y cómo el pornografía, chico cómo va se maneja descubriendo la lo que gente decía a través de el la padre. pornografía, cómo se pueden, digamos, dónde empiezan las libertades, la libertad, la no libertad, el manejo político, etcétera. Por eso te digo que es una novela inteligente y que tiene muchas capas de lectura. Alguien se puede quedar con la anécdota de Catalina y Ramiro buscando a este profesor y otro puede ir a las profundidades de esta dialéctica que se da en la semiología, ¿no? Y en la semiología aplicada a la pornografía, que es algo muy particular. Claro, porque el profesor tiene un desparpajo. El Desparpajo. semiólogo tiene un desparpajo, tiene una mente tan activa, tiene una mente tan brillante, por eso es un tipo muy requerido, digamos, que él en un momento, por ejemplo, siguiendo lo que plantea Claudia, él dice, ¿usted por qué me quiere hacer hablar de pornografía? Yo no quiero hablar de pornografía. ¿Por qué me quiere hacer hablar de pornografía? Al cura. Hay un montón de estudios de pornografía, están Ponga sociedades, derechos humanos, no sé,
Y todo el mundo hacía análisis, que si el cuerpo, que si la mujer objeto, que si el hombre objeto, que dice, ¿y sabe cuál es el problema de la pornografía? Que excita. Este es el problema de la pornografía. Entonces el tipo te va al mundo. Te dice, si vos ves una comedia para que te haga reír, si vos ves un drama porque te hace llorar, si vos ves una película de terror para que te dé miedo, ¿por qué ves pornografía? Claro. Porque Sí. querés excitarte. Y el problema es ese. El Mi- problema es qué pasa cuando la gente quiere tener la libertad de excitarse. Miri, si Entonces tomas, te cambia el punto de ¿Se vista. aborda el tema de lo que sería la trata de personas o si está bien o mal que una mujer elija hacer eso o ya se da como algo natural? No, porque no es un conflicto de, Claro, de exacto, la no, trama, no, 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 es un nada que conflicto ver. de la Está trama, perfecto. pero sí tengo que decirte que hay sobre discursos actuales que están muy naturalizados, como si eso fuera lo normal. Él, en algunas ocasiones, Como señaló. sobre todo, sí, el profesor te va a meter un punto de vista que no es el que, Como el que, rupturista, digamos. el que vos pensás que es verdad. Me Miriam, encanta. cuando vos te sentás a escribir esta novela, Sí. vos tenías como delineada una ruta, digamos, sabías que querías llegar a este final y lo conseguiste, o la misma trama te fue como llevando por otros caminos. No, ningún desvío de Ningún camino. desvío de Ningún camino. desvío de camino. Yo quería empezar con una casa abandonada, Sí. vacía, y quería terminar en un departamento. Quería tener a 2 personajes en una pesquisa y quería tener a 2 intelectuales en un duelo en el que cada uno da un poquito de información, pero para tratar de sacarle la información al otro. Y así ir construyendo. Y que todo el tiempo desde el principio vos no supieras qué está pasando. Y en el momento en que vos te enterabas qué estaba pasando, saber para qué. O sea Mira, que siempre viene una pregunta vigente. ¿Y por qué uno de esos intelectuales representa a la iglesia? ¿Por qué meter a la iglesia en este duelo? Porque yo le tengo un poco de bronca a los curas. Entonces, básicamente Tranqui, es tranqui. por eso. Y porque a mí me parece Para que incomodar. la iglesia, porque a mí me parece que la iglesia, yo soy creyente o era creyente, no lo sé. Pero lío. Que Y acá adentro va a la haber lío, va a iglesia haber. tiene algunos cocinar. sacerdotes que son, que creo que le hacen honor a lo básico y a lo primario de la religión, y otros que no le hacen honor. No, Porque no. tendría La que existir dañan, la la pedofilia, dañan, por ejemplo, la no tendría dañan. que existir en la Exacto. iglesia ¿Puedo católica. hacer la última pregunta? ¿Hay algo de pura vida? ¿Te has inspirado en la novela? ¿Algo de pura vida? tal vez? Absolutamente Yo- no, simplemente no. No, Roberto no tiene nada que ver conmigo, Roberto. No, Roberto no. Roberto está inspirado en mi profesor de semiología de la universidad. ¿Me vas a regalar un libro, Miriam? No. Miriam, algunos dicen que es comedia de Cuando le doy al enredos, pecho, cuando le otros doy al dicen- pecho a Miriam, no la voy a atender. unos dicen que es comedia de enredos, otros dicen que es policial, otros dicen que es una novela de detectives. ¿Vos cómo te gustaría que se leyera tu novela? ¿O le das Es una libertad com- al lector? Para mí es una comedia policial. Negra. Para mí es una ¿O no? Con mucho comedia. humor. No, Yo me negra reí no. No está muchas el Es una veces. contexto. comedia policial. O comedia de intriga o comedia negra, pero es una comedia. Ahí, el problema de que me dio fobia cuando terminé de escribir la novela y que tardé tanto en poder corregirla, es porque si tenía los originales y los podía tirar al piso y patearlo, agarrar un cuchillo y darle, ¿viste? Y todo, lo hubiera hecho porque tenía una bronca terrible. Yo la terminé de escribir, en esos 45 días la mandé al Premio Biblioteca Nacional y salió finalista. Y después no la pude volver a tocar más, de la bronca que tenía, porque fui muy ambiciosa. Ah. Tiene toda la estructura de una novela policial y de intriga, que tenés que tener todos los datitos, todo te tiene que coincidir, porque todo tiene que ser exacto, todo tiene que cerrar la historia, y una comedia que tiene que tener un timing y un ritmo para que el chiste caiga donde tiene que caer, también es de relojería. Y yo mezclé las dos cosas. Y entonces, ¿cómo? Cuando termino de reí a escribirlo, no voy a carcajadas. querer agarrar el Con original ruido, se y rió con ruido, Miriam. Me reía ¿viste? carcajadas con la novela. Ay, qué genial. Muchas Miriam, gracias. te saco una foto Hoy para me Twitter. dijeron también algo Una foto de- para Twitter, ¿me lo regalás? No. Tampoco. Bueno, Miriam, felicitaciones, Muchísimas una cosa de gracias, locos. Y muchísimas a gracias. Claudia, muchas gracias por haber venido, porque acabas de llegar Para de el fin de México. semana largo, llévenselo, chicos, porque No me lo lo van a pienso, pasar. no. Sí, En acabo eso de- Sí, ya estoy, estamos, en eso estamos en estoy. lista de espera. Claudia, estuviste en Guadalajara. Guadalajara, en la Contanos Feria del así muy Libro. cortito, por Mira, favor. la Feria del Libro de Guadalajara es la feria más importante de lengua española de todo el mundo, te diría, no solamente de Latinoamérica. Estaba desde Paul Oster, con el cual tengo una foto tomando un Ah, muy vino. bien. bueno. Vino, Carré, La foto Sergio después, no hay Ramírez, el más que se fotos. te ocurra estaba en la No, feria de no Guadalajara. solamente eso.
¿Cómo la mira Poloster? ¡No! Opa, en la foto Ya la me vi, paso la foto. En la foto. Queremos pruebas Si Claudia le documentales. estuviera abriendo la puerta del paraíso. Le damos Pala, le le damos un video compartir el vestida de video con- Patricia Sosa. Le mandamos un video. No, sí. Bueno, muchísimas gracias. A Genial. ustedes. Genial, Miriam. Una cosa cortita nada más. Sí. Le quiero agradecer profundamente a la producción que tuvo la idea de invitar a Claudia, que es una gran amiga, que yo siento que es parte de mi socia de la vida, para hacer esto que también es un mimo de pura vida para mí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Gracias. Miriam. Un Y a mí también me placer. agradeció. Bien. Bueno, nos vamos a ir al corte. Nos vamos